el otro día ustedes mismos fueron los que eligieron el tema de este video, que es cuál era la relación que tenía Al Capone con México, en especial con la ciudad Juárez. ¿Y por qué? Porque bueno, hay una leyenda de una visita de Al Capone a esta ciudad y dicen que llegó en un auto con una veintena de hombres, y otros dicen de que en realidad su visita causó gran revuelo, y otros dicen que en realidad la visita pasó desapercibida. Pero esa es la leyenda que hay, de que supuestamente Al Capone visitó Ciudad Juárez para ver un tema de negocios con respecto al alcohol, el whisky. ¿Y por qué? Porque resulta que Ciudad Juárez era el mayor productor de whisky de México, y se movía entre esta ciudad y Estados Unidos, se movía mucho licor, se traficaba mucho licor hacia Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque justamente Ciudad Juárez está en la frontera, así que era muy fácil hacerlo. Y además, junto con esto, llegó la ley seca, lo que aumentó la prosperidad de la ciudad. Y de hecho, aquí vamos a citar algunas cosas que escribió Martín González, un historiador que escribió un libro que se llama Breve Historia de Ciudad Juárez. Y en este libro dice que entre el año 1919 y 1920, más de 400.000 turistas estadounidenses visitaron Ciudad Juárez. O sea, estaba la ciudad muy concurrida, se movía mucho dinero, y aparte fabricaban alcohol que en Estados Unidos era ilegal. Es más, en este libro se dice que todos los fines de semana cruzaban estadounidenses la frontera. De esa frontera cruzaban a Ciudad Juárez, incluso muchos soldados que estaban haciendo guardia ahí pasaban a Ciudad Juárez a tomar o a ir a fiestas, o etcétera, etcétera, porque justamente con esto del alcohol, con esto de las bandas criminales que ahora se estaban instalando en Ciudad Juárez, que además esta ciudad estaba justo en la frontera con Estados Unidos, y además producían whisky, floreció así explosivamente, además porque llegó la ley seca, floreció explosivamente la vida nocturna en esta ciudad. Había mucho alcohol, muchas bandas que de hecho contrataban personas para trasladar alcohol hacia Estados Unidos por el río Bravo. Y un artículo periodístico del año 1929 dice de que había policías tejanos que mataban a algunas personas y las dejaban en el río flotando. O sea, las bandas criminales que había en Ciudad Juárez contrataban personas para que fueran trasladando alcohol por este río, y se encontraban con policías de Texas, y estos simplemente los cosían a tiros y los dejaban ahí flotando en el río, ahí abandonados, pudriéndose en el agua. Entonces, aquí también es cuando nace la leyenda de que Al Capone tenía negocios con Ciudad Juárez, ya que, como habíamos dicho, si no era el mayor, era uno de los mayores productores de whisky de todo el país de México. Entonces también sería un poco lógico que Al Capone tuviera una mínima relación con esta ciudad, porque aparte de lo que ya dijimos, de que producía whisky, el que más producía whisky en México, estaba justo en la frontera con Estados Unidos. Entonces era muy fácil traficar por ahí. De hecho, todos los fines de semana pasaban hasta soldados hacia el otro lado a tomar o ir a fiestas. Entonces, como dije, resultaba muy fácil trasladar alcohol por ahí. Es más, fue tanto el tráfico que hubo entre las bandas mexicanas que estaban en Ciudad Juárez, que trasladaban su licor por este río, el río Bravo. Fue tan recurrente eso, de que se formaron algunas batallas entre los policías y los criminales que trataban de cruzar el licor. Entonces, claro, trataban de cruzarlo para hacerlo llegar a Estados Unidos, los paraban los policías, se armaba la grande, un tiroteo, algunos pasaban y otros morían obviamente en el río, y ahí es cuando después encontraban los cuerpos flotando un poquito más allá. Y algo interesante también es de que justamente estas bandas que abastecían un poco a Al Capone, digo un poco porque obviamente Capone se abastecía de un montón de otros lugares más para obtener el whisky, pero justamente estas bandas que supuestamente lo abastecieron, décadas después, estos traficantes de alcohol fueron reemplazados por narcotraficantes que están usando hasta el día de hoy la misma ruta ilegal de el río y las mismas rutas que usaban en la época de Al Capone. O sea, esto tuvo una repercusión tremenda.
Si Ciudad Juárez no hubiera permitido que estos criminales, que estos contrabandistas mandaran licor a Estados Unidos, en el día de hoy esos mismos contrabandistas no estarían mandando droga a Estados Unidos, porque lo están haciendo. Pero ¿dónde nació todo esto? Nació justamente con la ley seca, con mafiosos como Al Capone y con las bandas que trasladaban de forma ilegal alcohol hasta Estados Unidos. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Jamás vamos a saber a ciencia cierta si es que Al Capone tuvo negocios con las bandas de Ciudad Juárez. Jamás lo vamos a saber. Porque ustedes saben, todo esto de la mafia es un misterio, a no ser de que salga alguien hablando. En este caso ya todas las personas que colaboraron con Al Capone me imagino que ya están muertas, o murieron asesinados, o murieron ya de viejos nomás. Así que jamás lo vamos a saber. Obviamente nos quedamos simplemente con los rumores y nada más. Pero eso, gente, gracias por ver el video. Suscríbanse a este canal si es que les gusta la historia, denle like, comenten abajo igual qué les pareció y si tienen sugerencias para próximos videos. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Chau chau.